Hoy voy a realizar un análisis del podcast Nadie sabe nada, uno de los más escuchados del mundo, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días, comenzamos. Bueno, antes de empezar tengo que decirte que no me he traído a Andreu Buenafuente y a Berto Romero si es lo que esperas. Si esperas escucharles, vete a su podcast, Nadie sabe nada, y puedes empezar a escucharles. Ahora sí, haciendo este aviso para no defraudar a nadie, tengo que decirte que YouTube es la plataforma donde se escuchan más podcasts. No es Spotify, no es Apple Podcasts, no es iVoox. De hecho, una gran parte de la gente se cree que un podcast es simplemente un formato de videoentrevistas que hacen sus influencers favoritos. Y eso es un podcast. Muchos consideran que un podcast es escuchar y ver vídeos con una especie de seguimiento y numeración en YouTube. Así que aquí es donde la realidad del podcasting es un poco distinta a lo que muchos creen, sobre todo a los que llevamos creando podcasts o llevamos en el mundo del podcasting más tiempo, incluso gente que lleva muchos años en el mundo del podcasting. Tenemos otro enfoque en cuanto al podcast. No obstante, el hecho de que cada vez más influencers, cada vez más programas de radio, etcétera, o incluso de televisión, saquen su versión podcast al máximo nivel, explotando todas las plataformas posibles, incluida YouTube, hace que cada vez más gente descubra el formato podcast y que cada vez se profesionalice mucho más. De hecho, durante los últimos 3-4 años, el formato de podcast al final es escuchar algo, que también añade la opción de verlo, y utilizar distintas plataformas para transmitir esta información, estos audios, este conocimiento, hace que crezca mucho más y que la gente pueda incluso generar bastante dinero y vivir de ello, personas normales, gracias a el crecimiento y a dar a conocer estas plataformas o a meterse de una forma más profesional ciertas empresas. En el podcast que he hablado sobre vendehumos, bueno, básicamente en este podcast he hablado sobre vendehumos, alimentación, cuánto dinero tengo en el banco, por qué no voto, mis éxitos, mis fracasos, cómo hacerse rico. Así que si no lo has escuchado, si no has escuchado alguno de estos episodios, te invito a que lo hagas en cuanto termine este episodio. Y es que uno de los objetivos que me he marcado después del verano, justo hoy estoy grabando el 1 de septiembre, esto saldrá el 3 de septiembre, es tener o sacar estrategias para aumentar el número de oyentes de mis podcasts. Este podcast, de hecho, es el más privado, entre comillas, el que menos he dado a conocer, pero he decidido cambiar eso, porque creo que el valor que doy en este podcast, toda la información que comparto, la investigación, etcétera, creo que puede ayudar a mucha gente. Así que, además de contar lo que está pasando en mis últimos días y sacar una temática en particular, en este caso vamos a analizar el podcast Nadie sabe nada, estoy generando ciertas estrategias que también te comentaré en este episodio, además de en mi podcast Marketing Digital para Podcast. Si tienes un podcast, te invito a que lo escuches, Marketing Digital para Podcast, donde hablo sobre podcasting. Voy a crear ciertas estrategias para aumentar el número de oyentes de todos mis podcasts, de mis 7 podcasts. En borjagirón.com tienes acceso a todos ellos, o si buscas donde me estés escuchando ahora mismo, buscas Borja Girón en la plataforma, en la aplicación o en la página web y podrás encontrar el resto de mis podcasts. Así que vamos a empezar ahora ya a analizar el podcast Nadie sabe nada. Y es que cuando descubrí el mundo de los podcasts, de hecho lo descubrí gracias al podcast de Víctor Martín de Success Academy, y con la aplicación de hecho de podcast que viene por defecto en mi iPhone, vi esa aplicación, vi que había algunas cosas ahí como de inglés, pero nada, no me llamó mucho la atención, de hecho no entendía nada. Buscando por Google, buscando algún artículo, encontré el blog de Víctor Martín y de repente vi que tenía algo que se llamaba podcast y ponía The Success Academy. De hecho, el podcast de Víctor Martín ya no lanza nuevos episodios, aunque tiene muchos grabados, muchas entrevistas muy interesantes. El caso es que gracias a eso, gracias a ese blog, a ese artículo que estaba buscando algo de marketing, encontré el artículo y de repente vi que tenía un podcast. Y una de esas estrategias
que usaba, o que, vamos, el crear marketing, crear contenido para que te encuentren en Google, yo ya lo llevaba utilizando, pero me llamó la atención, empecé a escucharlo, a escuchar sus episodios y dije, tengo que crear un podcast. Ahí fue cuando lancé mi podcast SEO para bloggers, que ahora mismo se llama SEO para Google, y que crecía bastante rápido. En los inicios, hace unos años, no había tanta competencia y las propias aplicaciones de podcast te permitían mostrar más contenido. Poco a poco he ido creando más podcasts, ahora cada vez es más difícil crear, no crear un podcast, cada vez es más fácil crearlo, pero eso hace que haya más competencia y que hacerlo crecer en número de oyentes sea más difícil. Necesitamos una estrategia, necesitamos en muchos casos inversión y necesitamos saber dos cosas. Una, la temática implica que hace muchísimo. Es muy importante la temática que tratemos. De hecho, los podcasts de humor, misterio, deporte o documentales son los más escuchados y que siguen creciendo de forma prácticamente automática. De hecho, el podcast Nadie Sabe Nada, ahora te comentaré, o después del pequeño análisis que voy a hacer, te comentaré algunas conclusiones de por qué tiene tanto éxito y es el número 1 en España por lo menos y en muchos otros países también. Nadie Sabe Nada tiene 70.000 oyentes por episodio en iVoox, en una aplicación para escuchar podcast, de hecho es la que yo utilizo, una de las más conocidas, y es número 1 en iVoox. Así que nos podemos hacer una idea de que si tienes un podcast y en iVoox tienes 70.000 oyentes, vas a ser el número 1. Más o menos. También es número 1 en el ranking de Apple Podcasts, lo que también conlleva pues bastantes oyentes por episodio. 70.000 oyentes por episodio solo en iVoox. En Apple Podcast yo creo que puede tener también rondar los 70.000. Cuarto Milenio, que tiene 50.000 oyentes por episodio en iVoox. Las estadísticas son públicas, te puedes meter y verlas. En iVoox exclusivamente, y es el número 2. Y el partidazo de COPE, que lanza 7 episodios con trocitos de cada día y de su programa, del partidazo de la COPE. La COPE es una cadena de radio de aquí de España. Y luego el programa completo del partidazo, donde hacen resúmenes de los partidos de la jornada de fútbol, con 15.000 oyentes, y es el número 3 en iVoox del ranking general. Así que si tienes 15.000 oyentes por episodio o un poco menos, es muy bueno. Porque en iVoox, por lo menos, estos son los números que se manejan. Y es número 2 en el ranking de Apple Podcast. También hay que sumarle otro tanto de oyentes. El promedio de búsquedas en Google de la frase Nadie Sabe Nada, exclusivamente Nadie Sabe Nada, no añadir podcast Nadie Sabe Nada, que ahora te lo comentaré. Esto lo hago gracias al Keyword Planner, al planificador de palabras clave de Google. Te dejo un enlace en las notas del episodio, donde tengo un artículo en borjagirón.com para que veas cómo lo utilizo, cómo lo puedes utilizar tú para sacar estos datos. El caso es que las búsquedas mensuales de Nadie Sabe Nada rondan o están entre un rango entre 10.000 y 100.000 búsquedas al mes. Y al hacer la búsqueda en Google, sale en primera posición la cadena SER, porque tiene ahí metido su sección de Placer con sus audios. También salen vídeos de YouTube del programa Nadie Sabe Nada, que de hecho ahora mismo está patrocinado por HBO, por la plataforma HBO. Y si buscas ya podcast Nadie Sabe Nada, ya más específico, aunque al tener el formato vídeo, que esto es una de las claves, la gente busca Nadie Sabe Nada para escucharlo y para verlo. Muchos no saben que eso también está en formato podcast y no saben ni lo que es un podcast. El caso es que podcast Nadie Sabe Nada pasamos a un rango de entre 1.000 búsquedas a 10.000 búsquedas al mes. Y algo curioso es que hay un aumento de un 900% en este mes, en el mes de agosto, de búsquedas. Lo cual hace que sea muy interesante, porque cada vez más gente estamos viendo que está buscando y descubriendo el formato podcast y que quieren escucharlo en formato podcast con su aplicación, con sus auriculares en el móvil, sin tener que verlo. Salen en los resultados, al buscar podcast Nadie Sabe Nada, la cadena SER, de nuevo con sus audios, pero también salen los episodios con un formato carrusel de Google Podcast. Después sale Twitter, después sale Apple Podcasts, Spotify y los vídeos de YouTube. Y vemos también, gracias al Keyword Planner o al planificador de palabras clave de Google, que hay poca competencia
con respecto a esta búsqueda. Podcast Nadie Sabe Nada. De hecho, una de las estrategias que estoy empezando a utilizar, y con este mismo episodio, es aprovechar esas búsquedas de distintos podcasts que están creciendo para crear esos títulos que se posicionen. Porque durante, al menos al principio, una semana, unos días, en cuanto se lance un nuevo episodio, van a salir. Este episodio, por ejemplo, cuando alguien busque podcast Nadie Sabe Nada, va a salir en los resultados de Google, por lo menos en la sección de Google Podcast, y en la sección de YouTube también estoy saliendo. Por eso es muy importante que si tienes un podcast, de esto hablo en el podcast Marketing Digital para Podcast, crees y subas tus vídeos a YouTube también. Si pueden ser en formato de entrevista, donde se te vea a ti y a la otra persona, tanto si haces un Zoom como en formato presencial ahí, pero que lo grabes, mejor. Pero yo los subo directamente, utilizo Spreaker Studio y se suben automáticamente en formato audio con el audiograma, que va subiendo y bajando. Bueno, creo que no se mueve, pero se crean automáticamente en formato vídeo. Y de hecho luego te comentaré algunas estadísticas interesantes. La mayoría de los vídeos de podcast no van a tener mucho éxito, pero sí que algunas personas pueden descubrirte y algunos episodios en formato vídeo sí que pueden tener más éxito de lo normal. ¿Cuál es la estructura del programa Nadie Sabe Nada? Empiezan contando una historia de algún personaje, alguna historia curiosa, y le dan su toque de humor. Para esto les lleva aproximadamente unos 2 minutos. Luego empieza la sintonía, que dura unos 20 segundos. Continúan con otro tema, político, lo que sea. Hay aplausos de público, de esto también es algo curioso que meten esos aplausos. Básicamente empiezan como una serie de Netflix o de televisión en la que empiezan, y en este podcast tú lo ves, yo empiezo, te cuento algo rápido, a lo mejor alguna curiosidad o de lo que voy a hablar, meto la sintonía y empiezo con la temática. Incluso empiezan en el podcast, Nadie Sabe Nada, enlazan muy bien los temas sin que te des cuenta. Van pasando de uno a otro sin que te des cuenta. Esto se consigue gracias a la experiencia. Esta es la estructura, es muy sencilla y hablando siempre con un toque de humor y algunas curiosidades, enseñando algo, interactuando con el público. Algunas de las conclusiones rápidas de su éxito que muchos podcasts están utilizando ahora mismo en la actualidad, los nuevos podcasts, están utilizando estas estrategias y si vas a crear un podcast creo que es interesante que lo tengas en cuenta. La primera de ellas es que ellos ya son famosos, tanto Andreu como Berto Romero son famosos por tener programas de televisión, etc. Así que por eso muchos de los podcasts que están lanzándose ahora son con influencers, son personas que ya son conocidas en algún sector en particular. Por otra parte, aprovechan el formato vídeo para dar a conocer sus episodios. De hecho, muchos podcasts que te dicen sus estadísticas son porque crean entrevistas o salen en vídeos y le ponen ahí como si fueran un podcast. Pero la audiencia real de muchos podcasters famosos en la actualidad que están naciendo ahora, que eran antes influencers, es porque cuentan en sus estadísticas de podcast, que bajo mi punto de vista es un poco sesgado esto, habría que especificarlo y si se especifica no hay problema, pero añaden el número de visualizaciones de sus vídeos para decir que tienen en su podcast 10.000, 20.000 oyentes. Cuando hemos visto que pues, hay un formato de iVoox, por ejemplo, que está bastante limitado. Para ser el número 1, 70.000 oyentes, tampoco es tanto y es una de las aplicaciones donde más se escuchan podcasts. Obviamente, si vamos sumando distintas aplicaciones, Spotify ahora mismo es una de las más potentes para escuchar podcasts porque la gente ya la tenía, escuchaba música ahí y te han añadido ese formato que la gente también lo está descubriendo a partir de ahí. Y también Apple Podcast. Pero no obstante, ahora mismo, tanto YouTube, que es la primera, como Spotify, que ahora mismo creo que es la segunda herramienta donde más se escuchan podcasts, tienen muchísima audiencia. ¿Qué más cosas? El branding, algo también muy importante. El branding empezó, por ejemplo, en la cadena SER, que es como donde se empezó a emitir el programa Nadie Sabe Nada, ya tenía mucha audiencia, ya tenían sus audios para que la gente lo escuchara en internet, sus podcasts, etc. Entonces aprovechan ya esa presencia online para dar a conocer que el podcast Nadie Sabe Nada también empieza en podcast. HBO también, que se ha metido ahora mismo con formato podcast, Amazon, etc. Entonces, el branding, la marca, el trabajo de marca previo
también es importante incluso para empezar de cero con el soporte de alguna de estas empresas. La temática que funciona es en ese formato también es importantísimo. En este caso, el humor. Si vas a lanzar un podcast, te lo he comentado antes, cuáles son los mejores formatos: humor, documentales, deporte. El humor, si vas a lanzar un podcast, la temática es muy importante para crecer de forma natural, de forma orgánica, sin tener que invertir tanto. Entonces, esto es clave. Por eso ahora algunos podcasts crecen más que otros. Esto pasaba antes, cuando yo lancé mi podcast de SEO, crecía prácticamente solo. Ahora ya es muy complicado, y de hecho lo he experimentado en todos mis podcasts. Es complicado que crezca un podcast automáticamente solo por salirle en los rankings, etcétera, porque todas las plataformas, Amazon, Spotify, Apple, tienen ya sus propios podcasts especializados, incluso iVoox, sus propios podcasts exclusivos para su plataforma. De hecho, esto hace que potencien exclusivamente o mucho más los podcasts que sean de su plataforma. O Podimo, por ejemplo, que también tiene podcasts exclusivos, y los rankings pues van a darle prioridad a sus propios podcasts, van a hacer que se escuchen más porque les interesa. Otra cosa que tienen en común los podcasts de éxito, y en concreto Nadie Sabe Nada, es el formato natural. Tienen un guión, pero mucha improvisación. Es natural, y esto gusta más que leer sin más cualquier cosa. No obstante, también hay podcasts que se dedican a leer y lo hacen bien, y funciona, y les gusta. Se preparan incluso un guión desde el minuto 0 hasta el minuto 20, se lo leen y listo. Y funcionan muchos de esos episodios, muchos de esos podcasts. Pero la tendencia, y a mí personalmente me gusta mucho más, el formato natural, donde tengas un pequeño guión con puntos clave. De hecho, yo siempre comparto en abierto mi guión, mis puntos, mis conclusiones, el que voy siguiendo. A veces a veces no, me lo leo un poquito antes para que pueda ir enlazando las cosas, y más allá de eso, me dedico a contar lo que se me va ocurriendo en cada momento. Y otros 2 puntos clave de las conclusiones que he sacado. Involucran mucho a los fans, o al público en este caso si lo tienen, para que se pase alguien, cuente su historia, anécdotas, etc. Y luego, algo en común que tienen la mayoría de ellos es que empiezan con un formato más amateur, que no buscan el perfeccionismo. De hecho, el mismo programa Nadie Sabe Nada, con bastante presupuesto que tendrán, o más de la media, empezaron, si ves los primeros vídeos en YouTube, que se puede ver obviamente, la luz no era tan buena. Ya tenían ahí a Andreu y a Berto, pero empezaron un formato más amateur, vamos a probarlo, vamos a hacerlo bien, pero sin invertir tampoco una barbaridad. Y poco a poco han ido modificando lo que es el escenario, donde están grabando, las luces, las cámaras, el audio, etcétera. Y ahora mismo pues ya tienen un equipo se ve visualmente mucho mejor, con más luces, pero puedes verlo tú en YouTube, en su canal de YouTube, y compararlo. Así que bueno, estas son las conclusiones que he sacado del programa Nadie Sabe Nada. Muy interesante para analizarlo, para aprender, para aprovecharnos de lo que está funcionando. Bajo mi punto de vista, es un formato que es interesante para entretener. El formato Reel en Instagram también busca entretener. El tiempo, normalmente algo importante es que duran 20 minutos en verano y 1 hora en invierno, porque se adaptan también a las personas y al momento. Esto lo voy a añadir como conclusiones. Adaptación en cada momento. Es importante saber si está la gente de vacaciones, pues un formato de 20 minutos sí que lo pueden escuchar, pero 1 hora ya a lo mejor no. Pero cuando están trabajando, mientras están trabajando, pueden estar 1 hora perfectamente escuchándolo. Así que es muy importante esto, el adaptarse al momento. Si es Halloween, si es Navidad, sacar episodios adaptados a cada situación. No sé, iba a comentarte algo más antes, pero bueno, espero que te haya ayudado tanto para crear un podcast. Vale, te estaba comentando el tema de que, bajo mi punto de vista, yo prefiero aprender cosas realmente de mis nichos o sectores que me interesan, más que entretenerme mientras hago otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando voy al gimnasio, prefiero focalizarme en los ejercicios del gimnasio. De hecho, no llevo el móvil, dejo el móvil en la taquilla.
Y es algo que yo recomiendo. Lo que he contado también es que el 50% de la gente no usa el móvil en el gimnasio y otro 50% sí. Y mucha gente está ahí, pues no se focaliza realmente porque está pensando en el WhatsApp que le han mandado, en el Instagram, no sé qué. Hacen un poco de ejercicio y luego miran el móvil, se entretienen. Y esto, bajo mi punto de vista, es un error. Pero no obstante, hay situaciones que puedes estar conduciendo, por ejemplo, y escuchando podcast, tan tranquilamente aprendiendo cosas. Y a lo que voy es que hay formatos de podcast que tienen mucho éxito, como el formato de humor, pero yo prefiero otros. O historia. Está muy bien aprender historia. Si te dedicas a la historia o te encanta la historia, el formato podcast puede ayudarte. En mi caso, me centro más, en lugar de buscar podcast de entretenimiento, de humor, etcétera, aunque también escucho, por ejemplo, de Comedy Central de vez en cuando, unas carcajadas siempre vienen bien, o a este podcast, por ejemplo, de Nadie Sabe Nada, no aporta el suficiente valor para mí. Si quisiera entretenerme, seguramente sería uno de mis podcasts favoritos, de escuchar algo ahí de fondo que me entretenga un poco, que aprenda alguna cosilla, pero yo prefiero focalizarme ahora mismo, por ejemplo, por lo menos, en aprender algo. Escucho podcasts de negocios, de inversiones, de marketing, algunos también de humor, como el Comedy Central, pero este tipo de formato de que buscan entretener no me convencen. Es como el formato Reel, que la mayoría de ellos también buscan solo entretener, que si chistes, que si lo compartas, que si te ríes, pero no enseñan nada. No enseñan sobre nutrición, no te enseñan sobre la historia, no te enseñan sobre marketing, negocios, sobre el estilo de vida. Enseñan alguna cosa, pero muy poquito. Y, bajo mi punto de vista, pues yo prefiero escuchar otro tipo de podcast. Eso es más personal. Supongo que depende de cada uno y del momento y la situación en la que esté cada uno. Más allá de eso, vamos ahora sí con mi semana. Sacar ideas para aumentar número de oyentes y ponerlas en práctica. De hecho, ya estoy empezando. He preparado más emails para lanzar a mi newsletter. Si no estás, suscríbete, borjagirón.com/newsletter, es gratis. Los episodios ya los estoy subiendo desde hace tiempo al grupo de Telegram, borjagirón.com/telegram, para todos los alumnos y no alumnos de triunfacontublog.com. Todos mis cursos son gratis ahí. También estoy empezando a revisar las visualizaciones de los vídeos de formato podcast en YouTube. Ahora te comentaré un poquito más adelante los datos o algunos de los datos interesantes. Los títulos, que empiezo con este episodio, también con esa estrategia de SEO para que me descubra gente a lo mejor que está buscando el podcast Nadie Sabe Nada, pero que a lo mejor este análisis y el resto de mis podcasts o incluso este podcast les pueden interesar, que también entretienen y vas a aprender. Y esa es una estrategia que estoy empezando a implementar. También estoy pensando en realizar ciertas campañas en otros podcasts o anuncios en otros podcasts o algunas entrevistas o incluso campañas con influencers. Y otra cosa más, varias cosas. He añadido una barra en borjagirón.com en la parte de arriba, en rojo, aunque no la he puesto fijada, de esto el sticky bar, que se llama en inglés. La tenía fijada arriba según ibas deslizando y navegando por la página, pues esa barra te acompañaba todo el rato. He decidido que se quede fija y que según bajes ya desaparezca, como si fuera una parte más de la página web. Y he cambiado, tenía la opción de mejor hosting WordPress y un enlace de descubrir o algo así, que iba a al artículo que tengo de mejores hostings WordPress. Ya te adelanto que el mejor para mí es Hostinger. Tienes el enlace en borjagirón.com/Hostinger para montar tu propia página web, tienda online, etcétera, y comprar el dominio que tengas. Yo es donde tengo mis 40 páginas web, borjagirón.com/Hostinger. Es la mejor opción. Bueno, el caso, lanzaré un episodio especial hablando sobre ello en mi podcast Marketing Digital. El caso es que tenía esa barra, la he cambiado con esta modificación, pero he añadido otra barra en la parte inferior. Te recomiendo que entres en borjagirón.com y la veas en la página de inicio y en algunas categorías. No lo he puesto en los artículos. Punto 1, porque no he conseguido hacerlo. Ahora te diré un poquito más. Utilizo Threadleads. Hay muchos otros plugins. Hablaré sobre ello y qué plugins, etcétera, qué otras opciones hay en el podcast Marketing Digital para Podcast, pero no lo he conseguido poner, pero sí que he conseguido en las categorías y en la página de inicio. Y punto 2, creo que es bueno incluso
para no distraer. Si estás leyendo un artículo y ves abajo algo que te molesta, una barrita ahí para escuchar podcast, tampoco tiene sentido que estés escuchando podcast mientras estás leyendo, porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Entonces, o si lo quieres hacer, te abres la aplicación de iVoox, de Spreaker, de Apple Podcast, de Spotify, te pones a escucharlo mientras navegas, así que no hay problema. El caso es que he puesto esta barra para aumentar el número de oyentes. Donde ya tengo oyentes, o visitas en borjagirón.com, he decidido añadir esta barra para que la gente descubra directamente, más allá de la barra en la parte superior, que ahí también he dicho, si descubre los nuevos episodios de mis podcasts o nuevos episodios de los podcasts, escuchar. Eso lo he dejado en la parte superior. Y he limpiado lo máximo posible borjagirón.com y triunfacontublog.com para que la gente se enfoque exclusivamente en leer el artículo, ver los vídeos, lo que sea. Otra cosa más, es que he añadido unos iconos en el menú de borjagirón.com para facilitar la lectura y la comprensión de cada enlace. Te recomiendo que entres y lo compruebes por ti mismo, porque si tienes una página web, un e-commerce, creo que es una tendencia y algo que puede gustar bastante a tu público. Y en un futuro próximo, también en el podcast SEO para Google, comentaré si funciona mejor la estrategia, si funciona peor. He hecho algunos cambios que también comentaré en un próximo episodio. ¿Qué más cosas? En borjagirón.com también he mandado tráfico en la home. Antes lo mandaba al curso de SEO de Triunfa con tu blog, a los cursos directamente, pero he puesto el enlace al artículo de qué es marketing digital y al artículo de qué es SEO. De forma que no entres en borjagirón.com, la gente entra o busca Borja Girón en Google, me encuentra, entra y hace clic ahí a alguno de esos enlaces que les daba mucha prioridad, salían arriba y abría otra página que iba justo a los cursos de triunfacontublog.com. Entonces esto hacía que Google dijera, entras aquí, pero te vas. Entonces esto es lo que quiero, aumentar el tiempo de los usuarios en borjagirón.com cuando lleguen a la página web y no vayan, aunque sean mis cursos y me interese que la gente se suscriba, he dejado el enlace en la parte de arriba, pero esos otros enlaces que les daba prioridad en la página de inicio no les doy ya tanta prioridad, de hecho los he cambiado para que la gente siga navegando por mi página web. Por otra parte, vamos cambiando ahora de borjagirón.com, vamos a pagos, ingresos. Había retenido los ingresos de KDP, de los ingresos de mis libros, de la venta de libros que tengo en Amazon. En abril de 2019 les mandé un email y como estaba recibiendo pues a lo mejor 50, 60, 100 euros al mes, pues cada vez recibía esas facturas que llegaban dependiendo del país y era un poco lío, porque a veces era en un país 5 euros, en otro 20, en España a lo mejor 50, en México 40, eran demasiadas facturas y de un valor reducido. Así que les dije, retened los pagos, no me hagáis más ingresos. Y no me he acordado hasta ahora, hasta agosto de 2022. Así que he revisado y, bueno, no están mal los ingresos. De hecho, creo que son unos 3.000, bueno, no sé si 3.000, 2.000 y pico euros, algo así. Lo miraré en el próximo episodio, te diré, porque ya he recibido, les mandé un email y he recibido ya 3 emails con el dinero que me lo van a mandar, que en 3-5 días me va a llegar a una transferencia. Así que en el próximo episodio te revelaré exactamente. No sé si son 1.000, 2.000, 3.000, no sé, porque no se puede consultar exactamente. El caso es que, bueno, pues lo he solicitado, así que va a estar bien. Bueno, ya te diré exactamente, pero es algo curioso, ¿no? Que en muchas ocasiones el trabajo del marketing de afiliados, el trabajo con afiliados, con ingresos, etcétera, pues tengo plataformas en las que de repente me llegan los ingresos y eso está bastante bien. En el curso de ganar dinero de triunfacontublog.com te explico más sobre ello. El episodio de Vendehumos ya es el más escuchado de este podcast. Normalmente en este podcast, como digo, es el que menos oyentes tiene, más o menos. Tiene solo 150 oyentes por episodio de media. El de Vendehumos ya tiene 400 más 200 de YouTube. Cuando te digo 150 es solo en podcast, en formato podcast. En YouTube no los voy sumando. Pero creo que voy a empezar a ir creando episodios que tengan más potencial en YouTube, que se busquen más en Google, como este. Vamos a ver cómo funciona el experimento. Y llamar la atención. Incluso formato a lo mejor de entrevistas, pero llamar la atención. Sabía que el podcast hablando sobre Vendehumos, ese ranking que he creado, iba a gustar. Y al darlo a conocer, pues la gente lo iba a escuchar, lo iba a recomendar, etc. Y además al mencionar a ciertas personas, pues también tiene interés. Y es una muy buena estrategia para ganar audiencia con un podcast.
Y más si lo hice de la forma que lo hice, estratégica y además metiéndome a mí en el listado. Así que no revelo más por si acaso no lo has escuchado aún. Coméntame lo que sea en el grupo de Telegram. Bueno, seguimos. El podcast de Instagram llegó a 4.000 oyentes por episodio en algunos de ellos. Así que el podcast de Instagram, también la temática, hablando sobre Instagram en concreto, crece bastante de forma automática. He optimizado también la metadescripción de borjagirón.com y lo cuento en el podcast de SEO para Google. He hecho algunas optimizaciones muy interesantes y bastante sencillas que he visto que es una tendencia en los resultados de Google, así que lo he implementado en algunos de mis artículos. Hablaré sobre ello, como digo, en el podcast SEO para Google. Si tienes una página web, un blog, un e-commerce, una tienda online, esto te puede interesar. Más cosas. Me han cambiado más o menos la comisión que recibía por la herramienta de email marketing de Sendinblue. Me pagaban $200 por lead de pago, lo cual está muy bien, pero durante los últimos meses normalmente tenía unos 3 leads al mes, más o menos. Está bastante bien, 2, 3, 4, dependiendo. Vale. Pero en los últimos 4 o 5 meses pasé a 0. Y yo creo que es un error de su contabilización de mis leads, pero el caso es que les he escrito, me han dicho que no, que está bien, yo creo que era un error, pero me han ofrecido pagarme 5 euros por lead gratuito. Así que, bueno, estoy probando y mejor recibir ciertos ingresos, a lo mejor 200, 300 euros al mes, que nada. Durante los últimos meses no estaba funcionando. También la estacionalidad es importante, que hay meses donde que la gente emprende más. Ahora en septiembre creo que es un buen mes y a lo mejor durante los meses de verano pues no empiezan a contratar una herramienta de email marketing, a emprender, etc. Pero ahora en septiembre sí. Así que, bueno, esto es una opción. Ya, porque de hecho es una de mis fuentes importantes de ingresos, Sendinblue, como hostinger. Bueno, el caso, tenía que contártelo, aquí en este podcast intento contártelo todo lo más claro posible. Y otra cosa que me ha pasado es que Benchmark Email, la plataforma de email marketing que yo utilizo, en la mayoría de los casos, llevo 5 años con ellos, con un acuerdo en el que yo les añado en algunos enlaces, les menciono, etcétera, y me dejan gratis. El caso es que ayer me llegó, oye, que ha caducado ya a ver qué acciones vamos a realizar, te dejamos otro mes gratis. Bueno, les he escrito con varias acciones, porque a mí me gusta mucho tanto Sendinblue como Benchmark Email, y bueno, pues obviamente me estoy ahorrando dinero gracias a esto. Y les he dicho, mira, voy a realizar estas acciones valoradas en tanto dinero que creo que os compensa directamente el seguir ofreciéndome la plataforma gratuita y seguir mencionándola por aquí, por ejemplo, o en el ranking de mejores herramientas de email marketing. Tenéis el curso tanto de Sendinblue como de Benchmark Email y vosotros ya comparáis si queréis en triunfacontublog.com. También he empezado a probar la red social BeReal. Hablaré sobre ella en concreto en el podcast Marketing Digital, pero de momento decirte que no me ha convencido. Sí que utilizan un sistema de notificaciones interesantes, donde durante 2 minutos te llegan unas notificaciones cuando puedes publicar y todos tus amigos que os seguís podéis ver lo que estáis haciendo en ese momento. Es interesante, pero al segundo día, entre que todavía no hay seguidores, no tengo gente ahí que está utilizando la red social, y que te mandan una notificación en un momento en el que yo estoy haciendo otra cosa, pues digo, mira, para mandar algo que no hay nadie, y pues de momento, si empieza a crecer mucho, pues a lo mejor puede ser interesante, pero que me moleste a alguien, una notificación, que las tengo desactivadas siempre, para hacer algo, está bien la intención de que solo hay 2 minutos para hacerlo, que así vas a ver lo que está haciendo todo el mundo en ese momento, pero no me convence. Para mí, con mi nivel de productividad, que una herramienta externa a mí, ya las llamadas no las tengo limitadas, pero para clientes que no tengo, para las consultorías, etcétera, no doy el teléfono, uso WhatsApp, y yo soy cuando, pues ahora estoy grabando esto, me voy a hacer deporte, voy al gimnasio, voy a la playa, lo que sea, y yo decido cuándo mirarlo, las notificaciones las tengo quitadas todas. Lo único que tengo es el teléfono. O sea, si alguien me llama es porque realmente pues, es un familiar, son mis padres, es un amigo realmente que necesita algo, pero yo decido cuándo consultar las redes sociales, cuándo consultar el móvil, etc. Entonces, las notificaciones no es algo que me guste ni que sea bueno porque realmente le das el poder de tu vida a otras personas o a otras empresas. Así que esta estrategia es interesante, pero no me convence. Por otra parte,
El engaño de las estadísticas, sobre todo en redes sociales y en Instagram en concreto. Me dice Instagram que he recibido 400 clics en una story recomendando que la gente escuchara mis podcasts. Me meto en Analytics y me pone que tengo 15 visitas. Lo cual hace que las estadísticas que nos está dando Instagram son falsas. Tú te pones a dar un directo, a crear un directo y te dice, tienes 5, 15, 20, 50 personas que están ahí conectadas también. Y me dice que tengo más en mi cuenta personal, que tengo 700 seguidores, más personas en ese momento conectadas, más seguidores, que en mi cuenta profesional, que tengo 70.000. Que en mi cuenta de 70.000 seguidores es imposible que haya 50 personas conectadas. Es imposible. Según voy creciendo, me pone lo mismo. Así que Instagram nos engaña con las estadísticas. En el podcast de Instagram hablaré más en profundidad sobre este asunto. Por otra parte, Integrately, una herramienta que es similar a Zapier, una alternativa similar a Make, similar a hay otra que se llama Integrately, pero hay otra, Integrogram o algo así, bueno, que te permite automatizar ciertas tareas. Tiene una opción que es bastante interesante. Básicamente lo que hago con ella es sincronizar los nuevos altas de alumnos en triunfacontublog.com con mi plataforma Benchmark Email para que se añadan al listado y así les pueda ir mandando emails. Y esto lo puedo hacer yo manualmente descargando el Excel y subiéndolo al listado pues cada semana o cada ciertos días. Pero obviamente si lo automatizo, pues está mejor. Cobran $10 al mes en un plan que no tienen, que me lo dan o me lo dejan hablando con el soporte, porque tienen otro plan de, creo que son $25 al mes o algo así, con 40.000 tareas. Pero es que yo necesito unas 1.000 tareas, que son la gente que se apunta más o menos al mes a mis cursos. Son gratis, recuérdalo, así que apunta, por eso te apunta tanta gente. Si fuera a €1, pues estaría bastante bien. Si es tu suscripción, vamos, estaría forrado. Bueno, el caso es que al ser gratis, pues eso es una de las estrategias que seguí, que cambié, hacerlo gratis para llegar a más gente, por una parte, para ayudar a más gente, que la gente accediera a toda esa información, que no le engañaran otras plataformas. Un curso de marketing digital, 3.000 euros. Te enseño yo lo que necesitas gratis, así que no hace falta que pagues por este tipo de cursos que muchas veces, en la mayoría de los casos, son peores que los míos. Y por otra parte, pues como estrategia que yo me siento más cómodo, no me siento con la obligación de crear nuevas lecciones, actualizarlas todo el rato, crear nuevos cursos, etcétera. Y al ser gratis, pues me quito de esa presión. Y además, gracias a la afiliación, genero ingresos, lo cual a mí me encanta, el marketing de afiliados. Vale, recomendando pues algunas herramientas como Hostinger, como Benchmark Email, como Sendinblue. Vale. Entonces, bueno, con esta herramienta me permite automatizar este proceso. Y $10 al mes. No está mal, pero estoy pensando estoy dejando un poquito de tiempo para ver cómo funciona la opción gratuita, que también tiene opción gratuita, etcétera. Y bueno, pues estoy viendo, porque en ocasiones me da igual, a ver, $10 al mes no es mucho, pero si vas sumando Spotify, YouTube Premium, bueno, muchas cosas que tengo por ahí, pues al final se va sumando bastante dinero y hay que, lo mínimo, también ir pensando. Si te va a ayudar, pues obviamente hacerlo, pero si funciona bien, que esa es otra de las cosas que estoy viendo, si a veces había errores, entonces estoy viendo, porque si hay un error y tienes que revisarlo, actualizarlo, no sé qué, cambiarlo cada mes, pues para eso lo que hago es entrar y descargarme el Excel y subirlo y listo. Entonces, lo que quiero es ahorrar esos 15 minutos que tardo al mes. Por 10 euros, pues me compensa. Pero si no funciona bien, pues no. Vale, más cosas. Premios iVoox. He subido todos mis podcasts. También los subí a los premios de la Asociación de Podcast. Así que en premios.iVoox.com, si tienes un podcast, revísalo y súbelos. No voy a ganar porque los podcasts va por votación y tienes que hacer que tus oyentes te voten. Y aquí, pues los oyentes que tienes, los podcasts que tienen 300.000 oyentes por episodio, pues como es este, seguramente Nadie Sabe Nada, o distintos podcasts de misterio, etcétera, no puedes competir con ellos, que van a tener 3.000, 4.000 votos. Yo a lo mejor consigo 100 votos. Entonces, bueno, el caso. Aún así, creo que es interesante con respecto a salir en esa página web, a estar en el listado, etc.
Gestión de patrocinios también es algo interesante. Me están llegando bastantes propuestas últimamente de herramientas como AmoCMR, YouTube, etcétera, y lanzaré patrocinios de podcast, de podcast también, pero en Instagram, con stories, con publicaciones, hostings que también me están escribiendo para salir en el ranking de mejores hostings, etcétera. Así que, bueno, muy interesante y de hecho compartí el otro día una historia con precios que cobran los influencers. Y en mi caso están muy por ahí. Entre 50.000 seguidores, pues 500 euros por publicación, por stories, por varias stories, más o menos, para que te hagas una idea. Y artículos en borjagirón.com, 1.000 y pico euros por un artículo exclusivo, etcétera. Para que te hagas una idea. Eso sí, tengo bastante tráfico y el dominio es importante, tiene autoridad alta. Bueno, son temas de SEO que en el curso de SEO aprendes. Pero es interesante que también tengas en cuenta estos datos. Y que en muchas ocasiones hay gente que pide 50 euros por un artículo, por varios enlaces, cuando en realidad podría ganar mucho más dinero. Y tener menos enlaces a lo mejor, pero ofrecerlos de mayor calidad. Bono kit digital, hasta 12.000 euros si eres emprendedor, si eres empresa. Ahora mismo están dando esos bonos, vienen por parte de Europa, y desde borjagirón.com/kit digital puedes tener más información y solicitarlos. Ahora en septiembre justo empezaban los bonos de empresas que tenían entre 3 y 9 trabajadores, si mal no recuerdo. Pero y van llegando. Antes eran empresas de más grandes, luego ahora están de menos trabajadores, luego llegarán para los autónomos, etc. Hasta 12.000 euros para empresas un poco más grandes y 1.000 y pico para emprendedores. Yo no lo voy a solicitar porque por 1.000 euros, que luego ande ahí, no lo voy a solicitar, pero a muchas personas, emprendedores, negocios, creo que les puede venir bien porque es a fondo perdido. Te lo dan y te olvidas, no tienes que devolverlos ni nada. borjagirón.com/kit digital para recibir más información y para apuntarte y solicitarlo. Y ver si cumples con las condiciones. He añadido, esto ya te lo he comentado en el inicio, la barra del reproductor del podcast con el RSS, el Web Sticky Bar de WordPress Threadleads. Bueno, he pegado aquí todas las palabras clave. Bueno, básicamente he pegado el código HTML en la parte inferior y gracias a Threadleads, que me permite poner pop-ups, barras, etcétera, pues lo he añadido y he dejado, en un principio había puesto la de iVoox en la parte inferior de la versión de PC, de desktop, y en móvil quería poner la de Spreaker, pero no funciona del todo bien, así que he dejado la de Spreaker, que ocupa menos y es simplemente para escuchar el último episodio del podcast Marketing Digital en borjagirón.com. Échale un ojo y dime qué te parece, si te sale mal, si te sale bien, si te gusta la idea, en borjagirón.com/Telegram, en el grupo de Telegram. Por otra parte, he quitado el aviso de notificaciones de OneSignal, que era un poco engorroso, que fastidian estos pop-ups que salen. Era de notificaciones, tú lo activas y recibes una notificación cada vez que yo lo indico, cada vez que lanzo un nuevo episodio de podcast, uno nuevo no, yo lo tendría que poner de forma manual, o un nuevo artículo en borjagirón.com, etcétera. Pero al final creo que no compensa el fastidio que doy a la gente, la usabilidad, eso de ¿quieres recibir la notificación? Que no, la mayoría de la gente lea que no, que la gente que mande, que consiga 100 visitas más cada vez que lo mando. No me merece la pena. O a lo mejor merece la pena, pero prefiero sacrificar eso. Y por otra parte, he quitado también la barra de lectura de carga de los artículos. Según ibas deslizando, iba saliendo una barra en la parte superior que iba cargando según el porcentaje de lectura que ibas teniendo, y lo he quitado. Al final quiero que sea más limpia mi página web y todas las páginas web que voy creando. Hasta aquí el episodio. Espero que hayas sacado alguna conclusión interesante, que si has llegado buscando Nadie Sabe Nada con Andreu Buenafuente e Iberto Romero, que estabas buscando ese podcast y has descubierto dímelo, tanto en Instagram, @BorjaGirón, como en el grupo de Telegram, borjagirón.com/Telegram, para acceder a él, es gratis. Si estás interesado en el mundo de los negocios online, marketing digital, emprendimiento, incluso alimentación saludable, estilo de vida, etcétera, te va a gustar porque ahí hablamos sobre ello y comparto los nuevos episodios de todos mis podcasts, cuando hago un directo, etcétera. Si me has descubierto a partir de eso, coméntamelo de nuevo, porque pues es interesante también verlo por tu parte, que esto funciona, esta estrategia que estoy utilizando. Gracias por apuntarte a todos mis cursos de marketing digital completamente gratis en triunfacontublog.com
y gracias por recomendar este podcast o este episodio en tus redes sociales, en WhatsApp, en donde sea. Dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, donde me estés escuchando, o ese corazón en iVoox, y un comentario si quieres también, porque los leo todos. Muchas gracias por estar al otro lado, por dar soporte a este podcast de esta forma que te he comentado para que siga creando episodios gratuitos, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.